Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder conectarse a este medio de comunicación para poder estudiar la Palabra de Dios, el plan de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo actual especialmente. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús sin obras de la ley, para que el hombre no se glorie, sino la gloria sea a Dios. Así como el apóstol Pablo dice estas palabras en Efesios 2, 8 al 10. Estamos en el estudio número 373 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo o salvación por medio de Cristo Jesús. Comprender que la salvación es enteramente por fe y gracia en Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios conforme el plan de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hemos venido estudiando esta serie de estudios en el cual hemos aprendido la obra del Espíritu Santo externamente en favor del pecador para poder llamarlo y llevarlo a Cristo. El Espíritu Santo trabaja constantemente día y noche por cada ser humano que ha nacido en este mundo y que vive en este mundo. Su objetivo es llamarlo del pecado al arrepentimiento, llamarlo del mundo para que se separe y pueda buscar a Cristo y encontrar a Cristo. Porque Cristo es el Salvador del mundo. La palabra de Dios solamente es una copia, una fotografía de Cristo. La ley también es la transcripción del carácter de Cristo. Entonces la palabra de Dios, la ley de Dios y los mensajeros son utilizados por el Espíritu Santo para llamar al pecador, para que el pecador pueda comprender que está en una situación desesperada, en una situación de abandono, en una situación expuesto a todos los males del mundo y a todos los males del pecado en su corazón. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo, externamente. Está dispuesto a ayudar a los creyentes en todo el trayecto del llamamiento, porque el llamamiento por lo menos tiene que experimentar, estudiar la palabra de Dios, humillarse, experimentar arrepentimiento, reconocer que su vida no tiene mayor valor para vivir la salvación y confesar a Dios realmente la condición de su vida, aceptar a Cristo, entregar su voluntad y aceptar el perdón que Dios ha provisto y aceptar la vida nueva. Aceptar el Espíritu Santo para nacer a vida nueva. Todo eso es obra del Espíritu Santo que trabaja desde afuera. Pero cuando el creyente aceptó a Cristo, entregó su vida, comprendió el plan de salvación, las condiciones, los requisitos, es decir, la parte del hombre que necesita una fe verdadera, entonces ahora sí, si está dispuesto a dejar su vida y dejar este mundo y dejar a Satanás como su amo y cambiar de amo, cambiar de Señor, cambiar de servicio, cambiar de vida carnal a vida espiritual, entonces el Espíritu Santo ahora
entra al corazón, a la mente del ser humano y va a engendrar una nueva vida para morar en el nuevo hombre, en la nueva criatura en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17. Ahora su obra es internamente. Va a trabajar en el corazón, en la mente del nuevo creyente. Pero la gran pregunta es, ¿qué acontece con el yo, el ego, que ha sido limpiado, que ha sido puesto a un lado, que ha sido desechado, podemos decir? Es decir, el hombre carnal, el hombre con naturaleza pecaminosa. Pablo dice que es crucificado juntamente con Cristo. En otras palabras, en un sentido simbólico figurado, es puesto a la cruz. El Espíritu Santo es el que lo pone a la cruz. El ser humano no puede solo ponerse a la cruz. Nadie puede crucificarse a sí mismo. Alguien tiene que hacerlo. En este caso, es el Espíritu Santo al cual el creyente ha aceptado de todo corazón como su guía, como su maestro, como su salvador, como su líder, como su maestro. Entonces el Espíritu Santo al Dios, dice, lo pone en la cruz. ¿Para qué? Para que ya no lleve al ser humano creyente al pecado. Pablo dice, cada día muero ahora. El yo debe morir cada día. El hombre carnal cada día debe menguar. Por eso Juan Bautista decía, yo debo menguar, Cristo debe crecer. Así entonces el creyente es separado del yo, separado de la vida carnal con naturaleza pecaminosa. Pero dentro del creyente, Cristo es formado, el hombre interior, el hombre espiritual, la nueva criatura, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cada día, cada hora, cada momento, el creyente tiene que comprender, tiene que escuchar, tiene que entender la voz del Espíritu Santo que le habla a su mente, a su conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios. Y al escuchar la dirección del Espíritu Santo, el guía del Espíritu Santo, entonces el creyente tiene que ahora utilizar el libre albedrío, tomar la decisión de aceptar la dirección del Espíritu Santo, de hacer solamente la voluntad de Dios, de seguir los planes de Dios, de hablar las palabras que el Espíritu Santo inspira y pone, y de vivir la vida de Cristo solamente, y de trabajar solamente para Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero ahora el hombre carnal, el yo, el ego, tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede a la fuerza manejar al ser humano. El Espíritu Santo no puede a la fuerza dominar al ser humano. No, el creyente también tiene que tomar la decisión y entregar cada día, cada hora, cada momento su vida carnal, su yo al Espíritu Santo para que le ponga freno, para que lo subyugue y lo tenga como en la cruz, para que no se levante y nuevamente el creyente comience a hacer su voluntad, o nuevamente caiga en tentación porque el tentador externamente está trabajando. Mientras el Espíritu Santo está en el corazón obrando, el espíritu del mal, Satanás, está afuera, pero de afuera está tentando, de afuera está llamando, de afuera está provocando la tentación, porque el hombre viejo, el hombre carnal, tiene costumbres, hábitos, inclinaciones, malos deseos heredados y adquiridos. Entonces solamente si es que el creyente renuncia y no quiere actuar
con esos males y encomienda su vida con una total confianza en Cristo, en la persona del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo guardará de pecar, librará de caer en tentación. El Espíritu Santo no dejará que el yo se levante, no dejará que el carácter humano pueda nuevamente manifestarse. Ni las palabras humanas, ni los pensamientos humanos, todo es puesto, dice, bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso el cristiano, nacido de nuevo, que recibe la salvación, la vida eterna, el hombre viejo no desaparece, sino que el nuevo creyente recibe poder del Espíritu Santo, gracia de Dios, para dominar el pecado que está en él, es decir, para dominar al yo, al ego, al hombre carnal con su naturaleza pecaminosa, y dar lugar siempre al nuevo hombre en Cristo Jesús, al hombre espiritual. Así, el nuevo creyente es educado, es disciplinado para poder vivir la vida nueva en Cristo Jesús. A eso se llama justificación por la fe. El justo vive por fe ahora. El justo ya no se confía en su yo, en su carne, en su sabiduría humana. Ahora confía en el Espíritu Santo, en Cristo, en la nueva vida. Entonces vamos a seguir estudiando cómo es que el yo puede ser controlado. El yo es el mayor enemigo, por eso el libro Camino a Cristo dice la mayor lucha que tenemos que pelear en toda la vida cristiana no es contra Satanás, no es contra el pecado de este mundo, sino contra el pecado que está en nosotros, el yo. La mayor batalla es la victoria contra el yo. Pero nosotros no podemos vencerlo. Así como el joven David, cuando vio al gigante Goliat, ningún israelita podía vencerlo, ni siquiera el ejército de Israel podía vencerle, ni el rey podía vencerlo. A la final ni David podía vencerlo, pero David dijo, yo voy como un instrumento en las manos de Dios en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová, dice, te derribará y Jehová nos dará la victoria. Eso mismo acontece con el yo. El yo es un gigante que está acostumbrado a manejarnos a nosotros, nuestro ego, nuestra mente carnal. Es poderoso para manejarnos, pero el Espíritu Santo en nueva vida es más poderoso que el hombre carnal, que el yo. Entonces, por eso la vida cristiana es someterse a la dirección del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y si nos sometemos a Dios, el yo no podrá predominar, el yo no podrá levantarse y nuevamente tomar el control de nuestra vida, porque nuestra vida estará controlada por el Espíritu Santo. Así es la vida cristiana de santificación, la vida cristiana llena de buenas obras, la vida cristiana de trabajar para Cristo, obra médico-misionera. La única forma de no dar lugar al yo, al egoísmo, a la vida carnal, es dedicándose, dice, enteramente a ser siervo en la obra de Dios, enteramente dedicado al bien de los demás, a servir a los demás, a estar ocupado en la salvación de nuestra propia alma y en la salvación de los demás. Entonces no habrá lugar, no habrá ninguna oportunidad para que el yo se levante. El egoísmo solo así se lo puede desechar, poner a un lado. Porque si el creyente, si el cristiano no se dedica a la obra de Dios,
entonces Satanás tiene más oportunidad para poder desviar al creyente de Dios y nuevamente tenerlo en sus manos. Tenemos muchos ejemplos. Podemos recordar el ejemplo del rey David. El rey David no estaba en el campo de batalla, porque Dios le había dado muchas victorias y él confiaba que Dios estaba con ellos y Dios iba a seguir peleando por ellos. Pero David se quedó en el palacio, mientras su ejército estaba en el campo de batalla. Y él estaba en un tiempo libre, en un tiempo, podemos decir, de ocio, no estaba haciendo nada. Y Satanás le tentó y le hizo caer en pecado. Por eso el yo se levantó y el yo le llevó nuevamente al pecado. Por eso el ser humano, cuando se confía en sí mismo o confía en otras personas o confía en el mundo, está expuesto a caer. Solo sigue siendo pecador. Pero cuando confía en Cristo, se aferra del Espíritu Santo, entonces el creyente ahora sigue siendo santo, sigue siendo recto, puro, limpio, consagrado, siervo de Dios, trabajando en la viña de Dios. Trabajando para Dios, no hay lugar para trabajar para el mundo, para el yo, ni para Satanás. Por eso en el libro Servicio Cristiano, página 315, vamos a continuar nuestro estudio, cómo podemos dominar al yo. Dice, no hay límite a la utilidad del que poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón. Repito, no hay límite de utilidad. El creyente, su utilidad no está limitado. Puede hacer obras mayores que Cristo, mayores que cualquier profeta, cualquier patriarca, cualquier justo que la Biblia menciona. Pero tiene que poner a un lado el yo. Como hemos dicho, el yo tiene que estar como en la cruz, o subyugado, o con el freno del Espíritu Santo. Y ahora permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón. El Espíritu Santo ya tiene dominio sobre el corazón. Él es el jefe, Él es el que gobierna, Él es el que dirige, es director, Él es el piloto. Y vive una vida enteramente consagrada a Dios. Así que la vida del cristiano está enteramente consagrado a Dios, así como los sacerdotes vivían una vida consagrada a la vida del santuario. Los sacerdotes no podían dedicarse a actividades comunes, seculares de este mundo. Ni siquiera tenían casa, terreno, bienes, nada. Así el cristiano vive enteramente consagrado a Dios. Todas las cosas que el yo, el hombre carnal, tenía anteriormente, lo ha entregado a Cristo. Ahora Cristo lo ha dedicado para invertir en la salvación de las almas. Y lo ha nombrado administrador al cristiano, que es su hijo. Ahora el hijo es el responsable, el mayordomo administrador de todos los bienes que él tenía antes. Así que ahora esos bienes ya no son del creyente, son de Dios. Y tiene que administrarlo para salvar almas. Porque si el creyente nuevamente utiliza a su gusto, a su manera, todos los bienes, solamente da el diezmo y el 90% lo utiliza como le conviene, según sus planes, según sus gustos, ya Satanás habrá tomado el control de su vida. Porque Satanás lo que ofrece es riquezas. Satanás le dirá,
Yo te he dado esas riquezas en el mundo, así que entonces hay que usarlo para el mundo, para el yo, para el pecado. Así nuevamente el creyente cae en pecado y vuelve a la vida de pecado. Pero el plan de salvación ha dispuesto la intercesión de Cristo. Cristo está intercediendo en el santuario celestial. El creyente tiene la opción de reconocer y levantarse y decir: Señor, he pecado. Porque el Espíritu Santo ahora externamente le está llamando al arrepentimiento. Porque cuando un creyente cae en pecado, el Espíritu Santo ya no está en el corazón, ya no está en la mente, ya no tiene poder sobre el creyente. Solamente ahora nuevamente puede llamarlo y levantarlo y llevarlo a Cristo. Así es la vida cristiana. Pero para ser un cristiano de mucha utilidad hay que poner a un lado el yo. ¿Cómo controla el carácter? Ministerio de Curación 386. Dice así: no nos conviene dejarnos llevar del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho. ¿Cómo es que no podemos dejarnos llevar con el enojo, con la ira, por algún agravio real o supuesto? El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Entonces el mayor enemigo del verdadero cristiano es el yo. Hay que temer al yo, dice, porque el yo se levanta y malogra el carácter. Y el ser humano no puede refrenar ese mal carácter, ese enojo, esa ira, esa cólera. Solo, dice, el Espíritu Santo puede poner freno. Si es que el creyente pide, da lugar al Espíritu Santo. En otras palabras, si es que el creyente autoriza al Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. A eso se llama la victoria sobre Dios, sobre nosotros mismos. Entonces el creyente, el cristiano, puede vivir una vida santa, una vida perfecta, una vida limpia, puro, consagrado a Dios, sin ofender, sin enojarse, sin manifestar ira, sin provocar ira en los hijos y en nadie. Puede uno vivir como Cristo, pero lleno del Espíritu Santo, y siempre autorizando, pidiendo al Espíritu Santo que controle nuestro yo, nuestra vida carnal, para no volver a vivir bajo la dirección de la vida carnal, solamente vivir la vida espiritual. En el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 191, ¿qué pasa con el orgullo, el egoísmo? El Espíritu Santo hará sensible y lleno de simpatía el corazón y lo librará del orgullo y el egoísmo. ¿Quién es el que nos puede librar del orgullo y el egoísmo? El Espíritu Santo solamente. Si nosotros no confiamos en el Espíritu Santo, no nos sometemos, no somos sus siervos, entonces el orgullo se levantará, un orgullo religioso. El primer orgullo es el orgullo religioso, así como los fariseos. Eran orgullosos por su religión, porque ayunaban, guardaban el sábado, cumplían la ley, hacían obras de caridad, hacían proselitismo de enseñar la ley, y orgullosos religiosos. Y egoístas, egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo lleva a ocuparse en sí mismo, a buscar todo para sí,
a acumular todo para sí. Todo para sí es el egoísmo. El hombre carnal por naturaleza es egoísta, por eso desde que nace, desde que tiene uso de razón, busca la vida, busca estudios, busca trabajo, busca riqueza, busca comodidad, todo. Eso es egoísta. El egoísmo, el yo lo está manejando la persona. Pero ¿quién nos puede librar de eso? Porque el verdadero cristiano que ha nacido a vida nueva, a una vida espiritual, su vida egoísta, su vida carnal, todavía está ahí al lado. Necesita ser refrenado, necesita ser subyugado, necesita mantenerlo en la cruz. ¿Quién lo puede hacer? Solo el Espíritu Santo. Por eso las religiones enseñan, los líderes enseñan de que el cristiano, dice, no puede ser perfecto. El ser humano es imperfecto. El cristiano no puede vivir, dice, sin pecar, sin enojarse, sin molestarse. El ser humano es, dice, falible, imperfecto. Y tienen razón en parte, pero no tienen toda la razón. No han estudiado bien la palabra de Dios. ¿Por qué tienen razón? Tienen razón porque el ser humano es así imperfecto y siempre falla. Por eso es que en el plan de salvación el ser humano carnal debe morir, debe ser frenado por el Espíritu Santo. El que ha de vivir sin orgullo, sin egoísmo y sin pecado es el nuevo hombre. El nuevo hombre en Cristo Jesús, la nueva criatura, la nueva creación, dice. Dios crea de nuevo un hombre nuevo dentro del hombre viejo. Y lo crea de nuevo para buenas obras, dice Efesios 2:10. Ahora sí, el nuevo hombre está creado para vivir una vida de obediencia. El hombre viejo nacido de carne y sangre ha nacido para vivir una vida de pecado. No hay quien lo cambie, ni Dios lo puede cambiar. La Biblia dice, nadie puede enderezar, dice, lo torcido, el sabio Salomón. Dios es creador y Dios es el que tiene la vida, a quien quiere lo puede dar la vida y a quien no es necesario tampoco no le da. Así que Dios puede dar una nueva vida. La salvación entonces es por la nueva vida, por la nueva creación. El cristianismo no es evolucionismo. Evolucionismo dice que el ser humano ha venido cambiando de un estado inferior a un estado superior. Y eso mismo es la educación del mundo. La educación del mundo dice, al niño, al ser humano hay que enseñarle. El ser humano puede mejorar, necesita enseñarle leyes, buenas costumbres, buenos hábitos, buenos conocimientos. El ser humano puede tener éxito, puede vencer el mal, dice. Es evolucionismo. La evolución está en la religión hoy en día. Por eso las religiones no tienen poder. Por eso las religiones no pueden liberarse de vivir para el yo y de vivir orgullosos en su religión. Cristianismo es totalmente diferente. Por eso Jesús vino para anular todos esos conceptos, esas teorías, esas filosofías. Jesús nos dio el ejemplo. Así como Jesús vivió desde nacimiento hasta su muerte y resurrección, así el creyente, dice, puede vivir esa vida, pero esa vida tiene que recibirlo de Dios, que es la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Cristo nació del Espíritu, vivió en el Espíritu. La salvación es aceptar el llamado del Espíritu
y nacer del Espíritu y vivir en el Espíritu. El justo vivirá por la fe. Ahora vamos a leer en aquel libro pequeño, Colportor Evangélico, página 202. Dice así: no nos conviene dejarnos llevar por el enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que nos hayan hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana, no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. El ser humano por naturaleza se deja llevar por la pasión, pero solo el Espíritu Santo puede controlar. Tenemos otro problema ahora. La pasión va acompañada también, afecta al apetito. ¿Cómo es la solución para este problema en el plan de salvación? Mente, carácter, personalidad, tomo 1, página 21. Dice así: hay tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, que tienen que ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces no solo la pasión necesita ser controlado por el Espíritu Santo, esa pasión que está en el hombre viejo, sino el apetito, el gusto, el deseo por los alimentos modernos, alimentos que tienen veneno, así como en la escuela de los profetas de Eliseo, los alumnos de la escuela de los profetas, cuando prepararon una comida y habían recogido hierbas del campo, plantas, verduras del campo, y allí también vino una hoja que era dañino. Y cuando probaron la sopa, el alimento, dijeron: Señor, el veneno está en la olla. Así hoy Satanás ha llenado el mundo de alimentos con veneno. Y el ser humano está acostumbrado a comer esos alimentos, el apetito. Todo frito, todo con aditivos químicos. Entonces, ¿quién puede dominar el apetito? El ser humano no puede. Necesita poner bajo el control del Espíritu Santo. No tiene término la lucha en este lado de la eternidad. Hasta que Cristo venga, no hay término para la lucha. Pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar. Y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente puede estimar. Necesitamos victoria sobre el yo y victoria sobre el pecado. El mundo está lleno de pecado. Y el mayor pecado es el yo. El yo tiene sus apetitos, sus gustos, sus deseos. ¿Cómo se puede dominar eso? El hombre no puede. Necesita unirse al Espíritu Santo, necesita depender del Espíritu Santo, necesita obedecer al Espíritu Santo, necesita recibir gracia, poder del Espíritu Santo para vencer. En vano entonces hoy los maestros, los líderes de la religión pueden enseñar a los feligreses, a los hermanos, diciendo: hermano, no hay que comer esto, no hay que comer aquello, no hay que tocar lo otro. Esa enseñanza no va a funcionar, porque es una enseñanza humana. Aunque
basado en la palabra de Dios, pero está incentivando al yo al orgullo. Al yo le está diciendo, tú puedes, ya no comas, ya no bebas, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. Pero esa enseñanza nunca va a llevar a vencer el pecado. La verdadera enseñanza del Evangelio, la buena noticia es, hay que someter al yo al Espíritu Santo. Y hay que vivir por fe, creyendo, confiando al Espíritu Santo que Él nos dirige, y Él es el que puede frenar todo apetito, Él es el que puede frenar la pasión, el mal carácter, las malas obras, los malos deseos, todo. Ahora si el creyente vivirá en Cristo Jesús. Vamos a leer el siguiente párrafo, Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, 280. Dice así: el yo siempre albergará una gran estima por sí mismo. ¿Cuál es la función del yo? Estimarse a sí mismo, decir, yo soy mejor que los demás. Y si no es mejor, dice, yo voy a estudiar y ser profesional y ser mejor que los demás. Otro dice, yo voy a trabajar y ganar mucho dinero y ser mejor que los demás. Así el yo lleva a la estima propia, autoestima. Por eso la psicología del mundo, la educación del mundo dice, necesitas autoestima. Estimar el yo, ese es el mayor pecado. Cuando los hombres abandonan su primer amor, dejan de guardar los mandamientos de Dios y comienzan a criticarse unos a otros. Este espíritu seguirá luchando por la supremacía hasta el fin del tiempo. Satanás está tratando de fomentarlo de manera que los hermanos en su ignorancia intenten devorarse mutuamente. Esto no glorifica a Dios, por el contrario, lo deshonra muchísimo y contrista al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que acontece en la familia, en las iglesias? Los creyentes, los hermanos, comienzan a criticarse, a estar descontentos de la forma como sus hermanos hablan o hacen las cosas, no les agrada. ¿Por qué eso existe en las iglesias, en las familias? Por eso hay incomprensión en el matrimonio, violencia familiar. Por eso hay problemas en los grupos, en los ministerios, en las iglesias. ¿Por qué? Porque el yo quiere quedar siempre bien y a los demás lo ve como menos. ¿Por qué dice? Cuando los hombres abandonan su primer amor, dejan de guardar los mandatos del Señor. Entonces esos creyentes, si alguna vez han sido convertidos, ahora han dejado su conversión. Ya no tienen el amor de Dios. El amor de Dios es la ley en el corazón, es Cristo en el corazón, el Espíritu Santo en el corazón. La Biblia claramente dice en Romanos 5:5, el Espíritu Santo es el que derrama el amor. Sin el Espíritu Santo no hay amor. Entonces, sin amor, solamente con el amor egoísta del yo, el creyente pues vive una vida religiosa que lleva a la estima propia y es el causante de todos los problemas, de las divisiones, incomprensiones y toda clase de males. ¿Y cuál es la solución? Reconocer y volver al primer amor. En el mismo libro, Mente, Carácter, Personalidad 280, sigue diciendo, Satanás se regocija porque sabe que si puede lograr que un hermano vigile a otro hermano en la iglesia y en el ministerio, algunos se desalentarán y se desanimarán y abandonarán su puesto del deber.
Esta no es la obra del Espíritu Santo. Es un poder subalterno, está trabajando en la cámara de la mente y en el templo del alma para colocar sus atributos donde deberían estar los atributos de Cristo. Así que, si un hermano dice vigila a otro hermano, vigila al pastor, al dirigente, y habla mal, entonces está haciendo la obra de Satanás. Satanás ya está trabajando en su mente, en su corazón, donde debería estar, dice el Espíritu Santo y Cristo. Cada vez que el ser humano comete una falta, comete un error, ofiende, dice el apóstol Santiago, en Santiago 3:2 dice, el varón perfecto es el que no ofiende en palabra. Pero si uno ofiende, ya Satanás entró al corazón, a la mente. El Espíritu no puede obligar de que no realice las cosas. Necesita depender del Espíritu Santo, permanecer en el Espíritu Santo, confiar en el Espíritu Santo para ser libre de estos males. En vano entonces, en las iglesias, en los grupos, los líderes, los maestros, tratan de arreglar estos problemas entre hermanos, lo hacen reconciliar y le dicen de que hay que amarse unos a otros. Esa forma de tratamiento no va a funcionar. Lo que los hermanos, los creyentes que tienen este problema necesitan es aceptar a Cristo, necesitan la justicia de Cristo, necesitan el Espíritu Santo, necesitan el amor de Dios. Una vez que tengan el amor de Dios, no habrá necesidad de amonestarlos, ni hacerlos reconciliar, ni tratar esos problemas que hacen perder tiempo, en lugar que los líderes vayan al mundo a buscar otras almas. Cuán grandes errores y faltas y desatinos se cometen en las congregaciones por los líderes que no entienden el Evangelio. Ellos piensan que el Evangelio es arreglar problemas, poner mandatos, órdenes, manejar a los creyentes. Ese no es su obra. La obra de poder controlar al creyente es obra del Espíritu Santo, siempre en cuando que el creyente deposita su confianza, el justo vivirá por la fe. Pero si uno no acepta a Cristo, entonces el Espíritu no puede hacer nada. Tendrá que seguir esperando hasta el momento oportuno en que el creyente decida aceptar la obra del Espíritu Santo en el corazón. Cuán importante es entonces comprender cómo funciona, cómo se vive en experiencia la vida cristiana. En el libro Alza tus ojos 351, entonces, cuando el Espíritu Santo obre, no daremos la gloria al yo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando en el corazón? Cuando no se da gloria al yo, cuando no se da crédito, cuando no se alaba, cuando no dice el creyente que yo he hecho, sino la gloria da al Espíritu Santo, a Cristo. Pero el mundo religioso está acostumbrado a vivir la vida religiosa en el yo y dar gloria al yo. Por eso desde los líderes dicen, yo tengo, dice, una iglesia, dice, buena. Yo gano muchas almas, dice, yo predico, yo practico, yo soy bueno, yo cumplo, dice, yo hago los cultos matutinos vespertinos, yo guardo sábado, dice, yo voy al culto el domingo, yo pago los diezmos, yo ayudo a los pobres. Eso es religión de farisaísmo, exaltar al yo. Es posible que realice esas cosas, pero están contaminados de egoísmo y del yo.
El Espíritu tomará nuestro corazón bajo su cuidado, haciendo que lleguen los brillantes rayos del sol de justicia. Debemos ser guardados por el poder de Dios mediante la fe del pecado. Necesitamos los brillantes rayos del sol de justicia. Cristo nuestra justicia. Cristo debe vivir dentro del creyente. Pero Cristo no puede morar en un corazón pecaminoso del yo, del ego, no. El creyente tiene que renunciar a esa vida, al yo, para no más vivir en el yo. Mientras el creyente sea joven, señorita, y desea educarse en el mundo, estudiar en el mundo, ser profesional, es el yo el que lo está llevando. Es la mente carnal. Si el ser humano, por más que sea religioso, si el yo le lleva a buscar trabajo, a trabajar, ganarse la vida, a buscarse las cosas de este mundo, es el yo. El Espíritu Santo no puede llevar a esas cosas. El Espíritu Santo lo lleva a predicar el Evangelio. Pero Dios no utiliza, dice, a los novatos, a los que no tienen preparación espiritual. El Espíritu Santo primero los prepara. Cuando uno acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo y el bautismo de agua, entra, dice, en la escuela de Cristo. Y su maestro será el Espíritu Santo. Su maestro anterior ha sido el pastor, el líder, el misionero que lo ha llevado al bautismo del Espíritu y al bautismo del agua. Ahí termina la función de ese maestro humano, que el Espíritu lo ha utilizado. Pero ahora el nuevo creyente ya tiene otro maestro, el Espíritu Santo, Cristo el maestro de los maestros. Hizo un pacto y entró a la escuela de Cristo. Cristo lo va a preparar para utilizarlo en su reino, en su servicio, para no dar lugar al yo, a la carne. Porque si Cristo no lo educa en su escuela y no lo lleva al trabajo misionero, entonces el yo se levantará y volverá al estudio de este mundo. En otras palabras, despreciará al maestro de los maestros, a la educación cristiana, a la obra médico-misionera, a esa ciencia despreciará y se irá al mundo a estudiar. Y si es trabajo, despreciará, dejará el trabajo que el Espíritu Santo quiere darle en la obra médico-misionera y se irá al mundo a trabajar para el gobierno, para las empresas, o en su negocio o en su trabajo manual. Así Satanás lo desvía, el yo se levanta. Dos formas de vivir la vida. Por eso Moisés decía, escogeos a quién queréis servir. Pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la vida y la enfermedad, la salvación y la perdición, la obediencia y la desobediencia. ¿Cómo quieren vivir ustedes? Escogeos. La vida cristiana también es escogerse. Pero para tener la opción de escogerse, primero necesitamos estudiar este plan de salvación para aceptar a Cristo verdaderamente. El yo tiene que morir para nacer a vida nueva. En el libro Alza tus ojos 351. Sigamos leyendo. Significa mucho entregar la custodia del alma a Dios. ¿Quién debe cuidar nuestra vida para que el yo no se levante, los hábitos, las costumbres, las inclinaciones, los deseos no se levanten? Dios es el que quiere cuidar. Pero solo Dios puede morar en un cristiano santo, justo y bueno, que ha nacido a vida nueva, para cuidarlo. Dios no puede cuidar al pecador, porque el pecador no va a obedecer, el pecador no va a entender lo que Dios le habla. Por eso para el pecador, Dios ha dispuesto
la salvación, el nuevo nacimiento. Renunciar a su vida y recibir nueva vida, donde Cristo mora por su Espíritu y cuida al alma de que no caiga en tentación otra vez. Pone freno al hombre viejo, al yo. Significa que hemos de vivir y caminar por fe. A eso se llama vivir por fe y caminar por fe, no confiando ni glorificando al yo, sino mirando a Jesús, nuestro abogado, autor y consumador de nuestra fe. El verdadero creyente ya no confía en el yo, ya no glorifica al yo, sino confía en Cristo. Él es su abogado, el autor y consumador de su fe. Autor, ¿qué quiere decir? Dueño de su fe. El cristiano tiene la fe de Jesús, porque en la nueva vida el nuevo hombre nace con la fe de Jesús. La fe humana carnal es esporádico, es momentáneo, oportunista. Solo cree cuando ve con el ojo, pero cuando no ve las cosas, no cree. No cree que Dios le va a guardar de pecar. No cree que Dios le va a sustentar. Siempre quiere ir a buscarse la vida. Piensa que Dios es peor que él, peor que el hombre. ¿Cómo es eso de creer que Dios es más inferior que el hombre? O sea, que no le puede sustentar, que no le puede dar nada, que el hombre tiene que buscarse siempre la vida en este mundo. Es la incredulidad. Pero fe es confiar que Dios es superior. Dios no solo da sustento, alimento, vestido, no solo da tiempo, dones, habilidades, talentos, fuerza, vida. Dios también da la vida. Aunque esté muerto, dice, Dios lo puede levantar. Aún sabemos de memoria la Biblia. Dios levantó a Lázaro. Dios levantó a Dorcas. Dios levantó a muchos otros muertos. A enfermos ni hablar. Dios siempre levanta a los enfermos físicos, mentales y espirituales. Necesitamos esa fe. Y solo esa fe se genera por medio de la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hará su obra sobre el corazón contrito, como nunca podrá estar sobre un alma presumida y autosuficiente. El Espíritu Santo llama a los corazones, dice, contritos, humillados. Pero al corazón presumido, autosuficiente. ¿Qué es presumido? Presumidos dice, yo creo en Dios, Dios me ayuda, Dios está conmigo, yo soy cristiano. Presunción. El ser humano no puede ser un buen cristiano, una buena persona, no puede. El ser humano es pecador, tiene que decir yo soy pecador. Si realmente es cristiano, es porque ha nacido a vida nueva, el Espíritu Santo es el que obra en su vida, la gloria debe ser al Espíritu Santo. No debe presumir. Fe falsa es presunción, presumir que Dios está con él, pero no cumple las condiciones. Y es autosuficiente, no puede hacer nada el Espíritu Santo. Una persona tal tratará de mejorar por su propia sabiduría. Ahí tenemos la frase correcta que necesitamos comprender. Una persona tal, autosuficiente, presumida, tratará de mejorar por su propia sabiduría su carácter, su vida religiosa, tratará de obedecer la ley, cumplir la palabra de Dios, de predicar el Evangelio, todo tratará de hacer con su fuerza, con su sabiduría, y fracasará a la final.
¿Cuándo va a fracasar? Es en la prueba, en la crisis, en el tiempo difícil. Así como los discípulos. Los discípulos recibieron la última prueba, estuvieron con Jesús 3 años y medio. La última noche que estuvieron con Jesús, recibieron la prueba. Jesús, ¿cómo los probó? ¿Cómo los examinó? Puso, dice, lavatorios, echó agua en los lavatorios, puso la toalla y se sentó. Llegó la hora de la prueba del examen. ¿Quién tenía amor por su prójimo? Porque el que tiene amor al prójimo debía levantarse como un siervo para lavar los pies polvorientos de los discípulos. Y nadie quería lavar los pies polvorientos. Entonces Jesús se levantó y dio el ejemplo. Fracasaron en la prueba, no tenían amor, no querían servir a su prójimo, había orgullo, había autosuficiencia. El yo estaba allí manejándolos a los discípulos. Fracasaron en la prueba. Hoy también el cristianismo ha fracasado. Hemos fracasado, necesitamos reconocer en esta pandemia. Los enfermos estaban muriendo. En cada casa había enfermos. ¿Quién ha ido a visitar a los enfermos en sus casas? ¿Quién ha ido a visitar a los hospitales, a las cárceles? ¿Algún pastor ha ido? ¿Algún misionero? ¿Algún hermano? ¿Hemos ido nosotros? Si no hemos ido, es porque no hemos tenido el amor. El amor es Cristo, el amor es el Espíritu Santo. El amor no es tener la teoría de la palabra de Dios. La teoría es la copia. La teoría debe llevarnos a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios. Cuando uno no tiene el amor no le va a constreñir. No hay quien lo lleve. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4, 16 al 18, dice, en el amor no hay temor. Pero cuando no tenemos el amor de Dios, solamente tenemos el amor egoísta, el ser humano carnal tiene miedo para todo. Pero el hombre espiritual no tiene miedo. Jesús claramente dijo, no tengan miedo, les dijo. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar al espíritu, al hombre espiritual. El hombre espiritual está dado para vida eterna. Pero si uno confía en el yo, hace su voluntad, busca las cosas del mundo, ya perdió el primer amor y solamente está viviendo en vida carnal, en el yo. Ahora va a vivir de temor. Y el temor, el miedo le va a llevar a la enfermedad. Y la enfermedad a la muerte. Y el Espíritu Santo no va a poder hacer nada. Por más que pida sanidad, no va a hacer nada el Espíritu Santo. Primero tiene que reconocer que es pecador, experimentar nueva conversión y nuevamente aceptar a Cristo para que Cristo le dé el amor, la nueva vida. Así entonces la vida cristiana se puede vivir en Cristo Jesús, una vida cristiana de santidad, una vida cristiana llena de buenas obras, no del hombre carnal, sino las obras de Dios. Terminamos leyendo en Deseado de todas las gentes 431. Allí está cómo podemos nosotros elegir, escoger cada día vivir bien en vida carnal o en vida espiritual. Pero el que no ha nacido a vida espiritual, no ha entendido este mensaje, no puede escoger. Solo tiene la vida carnal del yo. Necesita aceptar el llamamiento y aceptar la salvación, el nuevo nacimiento. Vamos a leer. En la obra de la redención no hay compulsión, no hay obligación. No se emplea ninguna fuerza exterior, no es a la fuerza. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir.
Bajo la dirección del Espíritu Santo, el hombre está libre para elegir si va a seguir sirviendo al Espíritu o va a servir a la carne, al yo, al mundo o a Satanás. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Por eso el creyente aceptó la ley de libertad que es Cristo, vive en completa libertad, pero en dependencia del Espíritu Santo. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento a la voluntad de Dios. Si el creyente en su extrema necesidad clama, dice: Señor, libérame de mi mal deseo, mala costumbre, del yo, del amor al mundo y de todos los males, el Espíritu Santo comienza a actuar. Tiene el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, ya no la voluntad del yo, ni la voluntad del mundo. El mundo le está buscando, le está ofreciendo, ya no hace la voluntad del mundo. De Satanás peor, ahora ya no es hijo de Satanás, es hijo de Dios. Así hay completa libertad. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os libertará. La ley de Dios es la verdad, pero tiene que estar en el corazón. No es obedecer la letra de la ley escrita en la Biblia. Eso es bueno estudiar. Y esa ley está dispuesta a llevarnos a Cristo, porque es copia. Necesitamos que el Espíritu Santo lo grabe esa ley, lo programe en un corazón nuevo. El Espíritu Santo no puede programarlo en el corazón del yo, del hombre pecaminoso, en naturaleza pecaminosa, no puede. Por eso dice, lo separa, lo limpia, pone a un lado y crea un nuevo hombre para grabar, para programarlo con los principios de la ley de libertad. Ahora no está obligado a la fuerza a vivir manejado por el Espíritu Santo, no, en completa libertad. Cada día, cada hora, cada momento tienes que escoger a quién servir. Volver al hombre viejo, al yo, o servir y obedecer al Espíritu Santo. Mientras uno escoge depender del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, unir su voluntad al Espíritu Santo, es imposible que caiga en pecado. Es imposible que viva sirviendo al mundo, sino ahora servirá al Señor. Será un siervo del Señor y Cristo lo llevará a visitar a los enfermos, a enseñar el Evangelio, a predicar, a la labor misionera. El creyente es siervo, tiene que ayudar a Cristo, ayudante de Cristo. Pero cuando uno vive la vida del yo, la vida carnal en naturaleza humana, ahora es uno dueño de sí mismo. Y como el Espíritu Santo está fuera de su corazón, puede pedir ayuda. Ahora sí puede decir: Señor, ayúdame en su extrema necesidad, cuando cae en pecado o cuando sufre una desgracia o cae en enfermedad, puede pedir ayuda a Dios. Y Dios es amor y le puede ayudar como a un mendigo. Cuando un mendigo pues pide ayuda, todos le dan una pequeña ayuda. Así Dios está dispuesto a ayudar para levantarlo, para que acepte a Cristo. Pero no conviene vivir toda la vida como un mendigo, de Apocalipsis 3, 14 al 18. Mejor es aceptar al testigo fiel, recibir
el oro afinado que es la fe y el amor, recibir el vestido que es el carácter de Cristo, una vida santa, y recibir el colirio, la mente de Cristo, sabiduría, y vivir como hijo de Dios, como un siervo, como un ayudante. Ahí está la victoria sobre el pecado, una vida cristiana de gozo, de felicidad, de paz, de reposo, porque tiene a un Dios como un Padre protector y que le da seguridad. Y podrá permanecer firme en estos días finales de la historia de este mundo. Amén.